Buenas tardes a todas y todas. Vamos a dar comienzo al curso sobre Derecho Penal, organizado por el Centro de Capacitación Judicial y la Corte Suprema de Justicia, a pedido del Centro de Asistencia Judicial y de la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia. En primer lugar, le voy a ceder la palabra al subdirector del Centro de Capacitación Judicial, quien lo va a saludar y lo va a presentar a nuestro expositor de hoy, al señor ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Daniel Aníbal Herbeta, y posteriormente lo va a saludar el secretario de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Gabriel Somagli. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos y todas. Les pedimos si se pueden conectar con cámara, un poco las reglas del centro en realidad, como para vernos y para ver si podemos hacer alguna interacción. Siempre es lindo saber quién está del otro lado. Así que bueno, nos es muy grato y la verdad poder organizar este pequeño curso que fue, como dijo Ariel, a instancia, bueno, del doctor Somaglia y del doctor Eibinder, nos ha transmitido algunas inquietudes. La verdad que para nosotros es una alegría poder contar con este tipo de solicitudes y fundamentalmente, bueno, de poder llevarlas adelante. Así que no les vamos a sacar tiempo. En primer término, le vamos a dar la palabra al secretario de Justicia, el doctor Somaglia, que nos dijo que muy gentilmente quería brindar alguna locución y por supuesto que es muy valiosa su palabra. Después le voy a pedir que de nuevo me pase la pelota, así lo presentamos al doctor Herbeta. Así que bueno, doctor Somaglia, le dejo la audiencia. Muchas gracias por las palabras que va a dar. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Sepan disculpar unos minutos la demora en el inicio, pero la tecnología muchas veces nos juega alguna pasada media contingente que nos dilata. En primer lugar, saludarlos a todos, la predisposición de estar presentes un día lunes a este horario, agradecerle la gestión que llevó adelante el director provincial del Centro de Asistencia Judicial, el doctor Eibinder, la amplia predisposición que el Centro de Capacitación del Poder Judicial ha tenido para comprometerse en el desarrollo de esta actualización, los colegas magistrados del fuero penal, a quienes conozco de hace varios años, como es el caso del doctor Falkenberg o el doctor Trovato, y sin duda que la presencia del ministro de la Corte, el doctor Daniel Herbeta, con quien también me une una gran relación de afecto a lo largo de los años, su especialidad en la materia penal y su compromiso por la capacitación ya nos permite considerar que este encuentro es un éxito total. Sin duda que la jornada de hoy, que tendrá a su cargo Daniel Herbeta, es digno de ser aprovechado porque ha tenido la experiencia de muchos años en el ejercicio de la profesión, volcándolo hoy como magistrado de nuestro máximo tribunal de la provincia, comprometido, como les decía, con los valores de la capacitación y de la academia, que creo que cada vez más el Poder Judicial requiere de un sostenimiento en el tiempo en materia de capacitación y que este centro supo muchas veces brindar eventos de esta naturaleza. Más aún en momentos tan conflictivos por los cuales transitamos en la sociedad, que más allá del resentimiento económico de los distintos estratos sociales, el gran conflicto que hoy por lo menos aprendemos o advertimos en la sociedad es, por un lado, la crisis de valores que existen y por otro lado, el desapego a las normas
y nuestras conductas que siempre parecen que somos más afectos a una reglamentación por excepción que una reglamentación a la regularidad de la norma. Y por otro lado, en el caso de los colegas que también con mucho esfuerzo, porque hay que así decirlo, con mucho esfuerzo, porque los salarios de los colegas que están en los centros de capacitación no son los mejores, pero tengo que reconocer que cada vez que tienen por delante una causa que merece la atención necesaria, están siempre muy aprestos, de una manera muy profesional. Creo que los resultados de la gestión de los CAJ, como así lo denominamos a los centros de asistencia judicial, muestran por sí solo los resultados que se han obtenido, muchos de ellos con mucha satisfacción, y sobre todo un desafío que muy en silencio estamos llevando adelante y que todos los profesionales que están dentro del CAJ conocen, pero hemos tomado la decisión política de no exhibirlos mediáticamente. Es una especie de área dentro de los CAJ que es atender de una manera inmediata a los que son las víctimas de los delitos y en este caso los familiares. Como acá en Santa Fe ustedes conocen esos movimientos que en su momento se dieron en llamar las Madres del Dolor, o una organización de familiares de víctimas de delitos de la ciudad de Rosario con quienes con frecuencia nos vamos relacionando y que recibimos muchas veces determinadas referencias sobre el quehacer de la justicia y sobre el quehacer de los profesionales liberales, y muchas veces esa grieta se produce precisamente por esa crisis de valores de los cuales me refería hoy, y que me gusta reconocer, Daniel, ya que te vas a contactar hoy con todos los colegas de nuestro centro de asistencia judicial, vas a advertir una gran preocupación y un gran compromiso. Y creo que nadie mejor que el doctor Herbeta para que quienes ejercen esta digna profesión de abogado vinculado al Estado en estos centros de atención van a tener la posibilidad de aprovechar a un magistrado del nivel que exhibe Herbeta, y por sobre todas las cosas las experiencias y las conclusiones de vida que él puede sacar a partir, digamos, de haber estado, como nos gusta decir, de los dos lados del mostrador, muchos años del lado de la profesión liberal, por otro tiempo su vocación docente al frente de la Facultad de Derecho de la UNR y hoy en nuestro máximo tribunal. Así que, por mi parte, solo agradecerles a todos quienes hoy están presentes en este curso, y como les dije, la presencia de todos quienes están aquí me permiten decir que el éxito está asegurado. Así que le devuelvo el micrófono al doctor Falkenberg, aprovecho a saludarlo a él especialmente, que es otro magistrado que hace gala de su función, y que sepamos aprovechar este curso. Así que quería mandarle un saludo afectuoso a todos y muchas gracias, muy atento. Muchas gracias, doctor, por las palabras. Ahora sí, lo vamos a presentar. Bueno, el doctor Herbeta, todos y todas seguramente lo conocen, por supuesto. Profesor titular por concurso de Derecho Penal y de Políticas Democráticas de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Rosario, director del Departamento de Derecho Penal y Criminología, también de la Universidad de Rosario, director de la carrera de posgrado de especialización en Derecho Penal, también de la misma universidad, codirector de la especialización en magistratura, misma universidad, investigador, categoría 1, también fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Penal, decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Rosario, redactor del proyecto de reforma integral del Código Penal año 2006-2007, integrante de la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal del Plan Estratégico y, bueno, autor de numerosos libros y artículos que seguramente todos hemos leído alguna vez. Así que, bueno, ahora sí, doctor Herbeta, muchas gracias por aceptar la invitación y, bueno, los dejo con la audiencia. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, gracias Gabriel, Claudio, bueno, Nicolás, Fabián Trovato del Centro de Capacitación de la Corte, muy amables por la invitación. La verdad que para mí es un gusto, es un honor poder compartir con todas y todos ustedes. Les agradezco, vamos a tratar de plantear muchas cuestiones o problemas que a lo mejor ustedes conocen, son todos discutidos. Y bueno, mi reconocimiento a todos las abogadas y abogados que trabajan en los CAS, porque conozco el desempeño, el desarrollo, la actividad que llevan a cabo, y también conozco el carácter y la naturaleza de los conflictos que les toca tener que asumir, que atender y que contener. Me parece muy importante. Siempre digo en el Poder Judicial que lo único que uno no puede hacer, o en el caso de los CAG, es no levantarse todos los días y pellizcarse y preguntarse qué es lo que estamos haciendo, porque a veces cuando uno integra estructuras tan cerradas como las que integramos nosotros, corremos el riesgo de naturalizar situaciones que para cualquier persona resultarían inaceptables. Y en ese sentido, tengo una gran experiencia profesional como abogado, y bueno, unos años ya adentro del tribunal, y nada mejor que las palabras del Papa Francisco cuando fue nombrado, digamos, designado Papa. Recuerdo que en uno de sus primeros discursos él dijo, refiriéndose a la Iglesia, que había que abrir las ventanas de la Iglesia, que habría que permitir que entrara aire, porque el riesgo que se corría a veces en este tipo de instituciones tan cerradas es que uno se termine contaminando con el aire de la propia atmósfera. De modo que es importante siempre estar en contacto con los problemas y saber que la gente que nos viene a ver, tanto al tribunal, a la fiscalía, como a los centros de asistencia, vienen con un problema, con un conflicto, y bueno, lo que esperan en primer lugar es ser bien tratados, respetados, considerados, y si es posible, encontrar una respuesta en un tiempo razonable. Estamos lejos de poder conseguir todo eso, pero a modo de introducción también paso un pequeño chivo, ¿no? Si bien estamos lejos, tenemos hoy muchas mejores herramientas que las que teníamos antes. Yo pude trabajar como abogado en vigencia del sistema anterior a la reforma del Código Procesal Penal y del Plan Estratégico. Y bueno, para ser muy contundente, me gusta ser extremista, para ser gráfico, verdaderamente el sistema anterior fue una fábrica de producción de impunidad a nivel industrial. Ni más ni menos que eso, y lo puedo demostrar, porque he hecho investigación cuantitativa, empírica. Basta referenciar, por ejemplo, que uno de los principales, o de las personas, digamos, hoy condenada y a punto de afrontar varios juicios, y muy vinculado en los niveles más altos a la problemática más grave de la violencia en la ciudad de Rosario, en su planilla tiene registradas 17 causas penales antes del 2014, y las 17 causas terminaron con archivo o con falta de mérito. No hago nombres, pero no estamos hablando de una persona que representa un problema para nuestra región. Y esto no podía ser de otra manera porque obviamente el sistema anterior implicaba un ejercicio irracional de poder punitivo, favorecía la colonización sin ninguna duda del poder judicial, atentaba contra la independencia y la imparcialidad, un sistema estructuralmente apoyado sobre la base de la delegación funcional. Y bueno, al sistema nuevo hay que defenderlo porque tenemos muchos problemas, tenemos muchos déficits, tenemos muchas cosas que corregir, tenemos muchas asimetrías regionales. En parte, muchas de las cosas para corregir tienen que ver con el tema que voy a tratar hoy, pero sin duda nos ha permitido recuperar un proyecto de justicia pública.
Y esto es una cosa importante para construir ciudadanía y para construir democracia, que es el proyecto que quiere la Constitución, no solo para el fuero penal, lo quiere también para el fuero civil, lo quiere para el fuero laboral. Una justicia pública, una justicia que se vea, una justicia que la gente pueda visibilizar, no una justicia de escritorio, escondida atrás o adentro de un departamento de 50, 70, 80 metros cuadrados. Y esto se ha conseguido de un día para el otro. Con la sola implementación del nuevo sistema, hoy tenemos un sistema de justicia pública. Hemos logrado recuperar otra conquista republicana. Hoy tenemos un sistema donde una de las más graves lesiones a la independencia judicial en el fuero penal está superado. Me refiero a la delegación de funciones. La independencia no es un privilegio de los jueces, es una garantía del ciudadano. El ciudadano tiene la garantía de que lo juzgue un juez independiente, no un relator, un secretario o un sumariante. No a la justicia de relatores, no a la justicia de secretarios, no a la justicia de sumariantes, porque ni el relator, ni el secretario, ni el sumariante fueron investidos constitucionalmente para ejercer la función jurisdiccional. El único que la puede ejercer es el juez, en la corte, en la cámara, en primera instancia. Y en el sistema penal es imposible que en un sistema de audiencias públicas y orales pueda ir el relator, el sumariante o el secretario a ejercer la jurisdicción, cosa que no ocurre en el resto de los fueros. O por lo menos no hay garantía de que esto sea exactamente así, y en la deuda pendiente que tenemos también en la reforma civil, en la reforma laboral, recuperar un proyecto de justicia pública. Sin duda, obviamente que el sistema tiene otros objetivos políticos, institucionales, de los cuales estamos un poco lejos, y por eso hay que defenderlo, preservarlo, cuidarlo y mejorarlo, pero la herramienta es importante, tenemos una buena herramienta, ahora depende un poco de los operadores, porque la mayoría de los problemas que han enfrentado los procesos de reforma al sistema adversarial y acusatorio en el mundo, en la región, en la Argentina, la mayoría de los problemas tienen que ver básicamente con distorsiones prácticas. Tienen que ver con no poder consolidar el cambio cultural que el nuevo sistema supone, tiene que ver con no poder romper la lógica de trabajo del sistema anterior, tiene que ver con no poder asumir una lógica nueva, y tiene que ver con no haber tampoco asumido en muchos lugares que existe una resistencia natural a estos cambios, es lógico que así sea, y que esa resistencia debe ser incorporada como un problema más a superar, y respecto de esa resistencia hay que darse estrategias, y la capacitación es una de las estrategias que hay que darse para vencer esas resistencias culturales y para poder lograr un mejoramiento y un cambio en la lógica, porque el nuevo sistema, ¿qué significa? Significa no solo una reforma normativa, hacer un código nuevo no es muy difícil. Cualquiera que tenga alguna idea conceptual de lo que es un acusatorio nos dará una, dos, tres versiones con diferentes matices. Pero el problema no está tanto en el cambio normativo, sino en el impacto que el sistema adversarial y acusatorio tiene en el sistema de organización, en la estructura judicial, en los procesos de gestión y también en los modos de litigación. Entonces, asumir esta nueva forma de organizarnos, esta nueva forma de trabajar, esta nueva forma de gestionar y esta nueva forma de litigar no es fácil. Es más fácil para los jóvenes. Para los no tan jóvenes no es fácil porque venimos muy apegados a criterios y a lógicas propias de la tradición que veníamos arrastrando. En ese contexto, quiero plantear el tema de la audiencia preliminar, el tema de la prueba, del estándar probatorio, porque me parece un tema central que puede ayudar y puede contribuir a mejorar muchos de los problemas que tiene el sistema acusatorio. Que además de ganar transparencia, publicidad, oralidad, no delegación de funciones, obviamente tiene otros objetivos pendientes, que son aumentar los niveles de respuesta institucional a los conflictos, garantizar la mejor protección de las garantías del imputado y los derechos de la víctima, reducir los niveles de selectividad estructural que tienen los sistemas penales, es decir, este es un objetivo político institucional del sistema acusatorio sin ninguna duda. O sea, no seguir trabajando la fragancia, ocupándonos siempre de lo mismo. Sin duda que quien comete un delito infraganti o quien comete un delito de violencia callejera debe ser castigado, pero el sistema debe ocuparse también, y tiene como desafío ocuparse
de otras cuestiones de las cuales nunca antes se había ocupado el sistema de justicia penal. Y finalmente reducir los niveles de prisión preventiva, porque es inadmisible en un sistema democrático y republicano de justicia penal que la principal respuesta del sistema sea la prisión, sea una medida cautelar, o lo que se dice que es una medida cautelar. Nosotros hemos logrado mejorar con el acusatorio, hemos pasado de un 60% de preventivos a prácticamente un 48%, pero seguimos con un nivel muy elevado de presos preventivos, elevadísimo, injustificado, porque evidentemente esto muestra una falla tremenda. El sistema penal no puede ser un sistema cautelar, no puede invertir la regla, no puede poner primero la pena y después el delito. Un sistema penal funciona bien cuando se aplica pena formal, y la prisión preventiva es un recurso excepcional para situaciones muy puntuales donde se pueda poner en peligro la producción de la prueba, la investigación o eventualmente haya un peligro de fuga. Con esta aclaración hago dos salvedades que tienen que ver con los problemas que plantea la audiencia preliminar, la audiencia de control de acusación o de preparación del juicio. Y que tienen que ver también con lo que yo entiendo una confusión de muchos autores, ¿no? Porque hay muchos que creen que el sistema acusatorio es un sistema que se desentiende de la verdad en el proceso. Y la verdad que para mí nada más lejos que esta idea, nada más erróneo que esta idea. Una vez que se produce un delito hay que llevarlo, evidentemente hay que llevar este hecho para su verificación ante un juez imparcial y dentro del sistema de garantías. Pero eso no quiere decir de que en un sistema acusatorio, en donde, por ejemplo, hay una tendencia y hay una posibilidad de encontrar acuerdos, por ejemplo, el sistema o el juez deba desentenderse de la verdad. El único juez que se desentendió de la verdad fue el juez que más quiso buscarla, que era el juez de instrucción. O sea, no debe haber juez en el mundo al cual se le asigna en su deber ser, en su construcción conceptual, la búsqueda de la verdad. Y debe haber pocos jueces en el mundo que tampoco se ocuparon de buscar la verdad como fueron los jueces de instrucción. Pero bueno, lejos de esta confusión, obviamente la verdad también tiene que ver con el proceso acusatorio, porque la verdad no es un objeto del proceso, la verdad es el fundamento del sistema de garantías. Sin verdad no hay sistema de garantías, y el sistema de garantías obviamente hace a la construcción de un proceso constitucional. De modo que esto de pensar que los sistemas acusatorios y adversariales se desentienden de la verdad porque procuran la solución del conflicto como finalidad del sistema penal, en verdad es una frase que tiene muy poca sustancia, tiene muy poco sentido, porque nosotros no tenemos obviamente en nuestro sistema una disponibilidad plena de la acción como tienen algunos sistemas anglosajones, y no hay ninguna duda que la circunstancia de que el sistema adversarial acusatorio persiga en alguna gran medida, persiga reducir la conflictividad y también en la mayor medida posible reconducir el conflicto a través del acuerdo o de vías alternativas de solución, dejando, digamos, la respuesta punitiva para los hechos más graves. Esto no quiere decir que haya perdido razón de ser la búsqueda de la verdad. Si no hay verdad, no hay hecho y no hay prueba como elementos esenciales de la legitimidad para el dictado de una sentencia. Lo que ocurre es que lo que ha cambiado, obviamente, es el concepto de verdad propia del inquisitivo. La verdad hoy cumple una función teleológica y es aproximativa, consecuencia obviamente de la finitud o de los límites que tiene el conocimiento humano, pero aún en los procedimientos abreviados, el acuerdo jamás podría ser el producto de algo distinto a la existencia de hechos probados, con una salvedad técnica. No son hechos probados porque no hay contradicción, debate, y una resolución como consecuencia de esa contradicción y debate, sino que hay una resolución como consecuencia de un acuerdo. Pero bajo ningún punto de vista sería admisible un acuerdo que no responda a la verdad de los hechos, porque esto no es un problema que dependa de un reglamento de truco, es decir, de un reglamento procesal. Este es un problema que depende de la Constitución Nacional.
Y la Constitución Nacional exige que para poder dictar una condena, no solo debo dictar una sentencia fundamentada, motivada, sino que la fundamentación y la motivación debe ser respecto de la existencia del hecho en grado de certeza, de la autoría y de la responsabilidad penal del autor. Por lo tanto, provenga la condena de un juicio oral, provenga la condena de un acuerdo en un procedimiento abreviado, jamás podría una condena apoyarse sino en la convicción y en la certeza del hecho, la responsabilidad y la autoría. ¿Cómo será en el abreviado? Bueno, no me voy a ocupar hoy, porque también esto tiene que ver con el rol del juez. El rol del juez en el acusatorio es un tema importantísimo y el perfil va a variar, evidentemente, respecto de alguna audiencia argumentativa previa a lo que es el rol del juez en un procedimiento abreviado o en una audiencia preliminar, a lo que puede ser el rol del juez en una audiencia de juicio, pero en el abreviado es muy claro. El abreviado, un abreviado bien hecho, sin ninguna duda, va a llevar una resolución de alta calidad, de mucho mejor calidad que cualquier sentencia condenatoria del sistema anterior. Se los puedo asegurar con 30 años de ejercicio profesional. De mucha mejor calidad que cualquier sentencia condenatoria o absolutoria del sistema anterior, del sistema que teníamos vigente en Santa Fe antes del 2014. Pero para que esa decisión del abreviado sea de buena calidad, hay que saber hacer un abreviado. El abreviado que exige no solo que haya un acuerdo, sino que en la audiencia el juez le exija al fiscal que le indique con claridad cuál es la evidencia que le permite sostener la existencia del hecho en grado de certeza, la autoría y la responsabilidad penal. No tiene que traer el testigo, porque obviamente este sistema se apoya mucho en la buena fe de las partes, pero le tiene que exigir al fiscal que le indique claramente cuál es la evidencia. Y exigir al defensor de que él controló esa evidencia y que efectivamente esa evidencia permite tener por acreditado el hecho, la autoría y la responsabilidad. Y al imputado de que su conformidad es libre. Y en función de eso resolver en la audiencia oralmente y fundamentar y motivar la decisión. Y así se hace un abreviado, obviamente. Hay un famoso caso, un caso que resolvió la Corte, en donde precisamente por una distorsión de la práctica, el juez le pide, recibe el acuerdo, le pide al fiscal que le entregue el legajo. El fiscal dice, no le doy el legajo porque tengo una instrucción que me impide entregarle el legajo. Del fiscal general, correcta, obviamente, ¿no? Le dice al defensor, ¿usted tiene copia del legajo? Sí, tengo copia del legajo. ¿Es fácil? ¿Me lo da? Sí, se lo doy. ¿Qué hizo el juez? Bueno, cuarto intermedio, se fue como en la época de antes, se fue a resolver a la casa con el expediente, se llevó el legajo, copia del defensor y se llevó el acuerdo. Volvió y dictó sentencia absolutoria porque dijo que en el legajo no había evidencia de que el arma tuviera aptitud para el disparo. Claro, no había reparado que la copia que el defensor tenía del legajo estaba incompleta, le faltaban 4 hojas. Y esas 4 hojas eran el informe sobre la aptitud del arma. Si el juez hubiera requerido en la propia audiencia, porque la oralidad se la defiende con más oralidad, y este es un sistema de oralidad pura, le hubiera requerido al fiscal que le indique la evidencia, no hubiera habido ningún problema y no se hubiera evitado todo lo que pasó. Porque la Cámara además le dio la razón y tuvo que llegar a la Corte para que la Corte anulara ese abreviado. De modo que el tema de la verdad tiene que quedar claro. Es un concepto diferente, no es el mismo concepto del inquisitivo, pero no es que el proceso acusatorio se desentienda de la verdad. Y por eso también esto tiene que ver con el rol y el perfil del juez en el sistema acusatorio. Porque hay una segunda confusión que supone o imagina que como en el sistema acusatorio se busca la solución del conflicto, sí, desde ya que el acuerdo es una posibilidad, sí, hay salida alternativa, sí, me parece bárbaro, y son necesarias, son imprescindibles, así como el abreviado bien hecho es imprescindible, porque no todo se puede llevar a juicio. También hay otro error, que es pensar que el juez del sistema de adversidad acusatorio es un escribano, un árbitro que mira pasivamente cómo las partes plantean sus pretensiones y se manejan en una audiencia, y nada más lejos. Bueno, a ver, miren cualquier película del sistema anglosajón, nada más lejos de la realidad, salvo que ustedes me digan que en el sistema anglosajón no hay sistema acusatorio. Miren cualquier serie, cualquier película, nada más lejos de eso. El juez del sistema adversarial acusatorio es un juez totalmente proactivo,
muy lejos está de tener una actitud pasiva, mucho menos neutral. Y acá hay que hacer una aclaración. Una cosa es que el juez es imparcial, independiente. Esto implica que el juez no puede involucrarse con las pretensiones de la parte ni puede sustituir las pretensiones de la parte. Otra cosa es que sea neutral, que sea indiferente. No, nada que ver. El juez tiene una función muy importante dentro de la audiencia y para el caso, y aún fuera de la audiencia y fuera del caso. Y ya vamos a ver por qué le digo esto. Un juez con una dinámica que obviamente lo hace un juez mucho más dinámico que cualquier juez de instrucción, porque el juez de instrucción era un juez todopoderoso. Pero yo les puedo asegurar que si ustedes le preguntaban a cualquier juez de Comodoro Pi cuántas causas tiene en su juzgado, no saben. No saben. Además las tienen todas delegadas, salvo aquellas que les interesan, por razones de, no sé, de orden valorativo, tendrán una jerarquía de valores, por razones de otro tipo, por razones manifiestas o latentes. Es un juez que puede descargar toda su artillería, un juez que no tiene ningún control, pero que en verdad no conoce nada. Está dentro de un escritorio, conoce lo que le interesa, aquello de lo que quiere ocuparse personalmente, de lo demás ni se ocupa. Está detrás de un escritorio gerenciando una pyme, eso es un juzgado, y administrando expedientes, ver cómo produce más papeles, cómo produce más expedientes. De modo que, bueno, el juez del acusatorio es un juez completamente diferente, no tiene nada que ver con ese modelo nefasto del juez de instrucción. Por otra parte, el juez de instrucción era un juez que se dedicaba sí, era un juez parcial, obviamente, por más que en el federal hoy deleguen en algunos casos en los fiscales, tienen una mixtura que los hace totalmente ilegítimos. El sistema federal es un sistema ilegítimo, es inconstitucional, porque sigue siendo un juez que puede eventualmente sustituir las pretensiones de las partes. Pero lejos de ese perfil, no imputable a nadie, ¿no? Este es un problema estructural. Cuidado que nuestro sistema anterior no fue peor porque hubo jueces muy comprometidos y gente muy comprometida y gente que le dedicó mucho, pero era un sistema que estaba estructuralmente programado para que salga todo mal. Esta es la realidad. Y de hecho, buenos jueces ha habido en todos los sistemas, también hay malos jueces en un sistema acusatorio. Pero digo que lejos de ese modelo, el juez del acusatorio es un juez muy comprometido para el caso, dentro del caso, porque el juez debe manejar la audiencia, debe dirigir la audiencia, debe asegurar la igualdad de trato y la igualdad de las partes, debe asegurar que las partes entiendan lo que pasa en la audiencia, dentro de la audiencia y para el caso, pero también tiene una responsabilidad por fuera del caso. ¿Por qué? Porque van a ver cómo, y con impacto grande en la audiencia preliminar, el sistema acusatorio, si bien permite algo extraordinario, como es la separación entre la función jurisdiccional, la función de acusar, la de defender, y la función de gerenciamiento del sistema, sin embargo, es como un reloj, en donde la organización y el gerenciamiento del sistema van muy de la mano del perfil del juez y de los modos de litigación. Y el juez tiene una responsabilidad enorme, no en la administración de los casos, no en la parte administrativa, que eso le corresponde a las oficinas de gestión, pero sí, no en el gerenciamiento de los casos, pero sí tiene alguna incidencia respecto de la organización, porque un juez al cual le han fijado 3 o 4 audiencias en un determinado día, no puede en la primera de las audiencias o en la segunda, permitir que un fiscal esté hablando 3, 4 horas, o 2 horas, o un defensor 3 horas sin ponerle límites. Primero, porque no hay ningún caso de tan alta complejidad que permita que uno hable tanto. Y segundo, porque esa falta de protagonismo del juez tiene impacto por fuera del caso en el resto de las audiencias. Y cuando yo complico, impacto en el sistema de organización de un acusatorio, bueno, los riesgos de deterioro y que se desbarranque todo el sistema son enormes. Ya van a ver cómo incluso
en materia de litigación, no solo respecto a esta cuestión que le decía del juez, sino cómo en materia de litigación, bueno, esto es como, no se sabe si está primero el huevo o la gallina, ¿no? Pero ya vamos a ver cómo los problemas de organización y de gerenciamiento impactan en la litigación y viceversa, cómo la litigación impactan en el gerenciamiento del sistema y por lo tanto en la posibilidad de optimizar una mayor capacidad de rendimiento en términos de respuesta, de cantidad y de calidad a los casos que son judicializados. Y hoy uno de los problemas más graves que tenemos precisamente tienen que ver con la audiencia preliminar o de control de acusación o de preparación del juicio. Y ahí vemos muchísimos problemas que yo los sintetizo básicamente en 3 cuestiones. En primer lugar, tenemos problemas para definir cuál es el perfil y el rol del juez de la audiencia preliminar, y en algún modo, aunque me parece más sencillo, el rol y el perfil de las partes. En segundo lugar, tenemos un problema enorme vinculado a los estándares probatorios y la admisibilidad de la prueba. Este es un tema, no me gusta la palabra central porque tiene que ver con un equipo acá de Rosario, pero este es un tema radical, que me gusta más esa palabra. Es un tema fundamental, el problema de la admisibilidad de la prueba. Un problema que padecen en el proceso civil, laboral, y que lo hemos padecido siempre porque venimos de una tradición continental europea. Y en tercer lugar, la audiencia preliminar nos proyecta o recibe enormes problemas vinculados a la organización y a la gestión de las audiencias. 3 grandes grupos de problemas que tienen que ver con la preliminar: rol del juez y las partes, problema del estándar probatorio y la admisibilidad de la prueba, problemas de organización y de gestión. Y ojo que estamos hablando de una audiencia que tiene una importancia tremenda. Y fíjense, cuando me dicen que el juez del acusatorio es un juez que está mirando para ver, para hacer popa, es un escribano que está, es un árbitro de fútbol que cobra penal a lo sumo. Fíjense las funciones del juez. El juez de la audiencia preliminar tiene nada más y nada menos que la función de control de la acusación. No solo control formal, sino un control sustancial de la acusación. El juez de la preliminar tiene nada más y nada menos que la decisión de definir si se abre o no el juicio, si el caso va o no va a juicio. En segundo lugar, tiene la función de, si eventualmente superó este test de control formal y sustancial, va a juicio, tiene una función, aunque están imbricadas una con la otra, de preparación del juicio a través de decidir la admisibilidad de la prueba. Y la admisibilidad de la prueba es fundamental porque tiene que ver básicamente con una decisión que se vincula a la validez o legalidad de la prueba, a la pertinencia de la prueba y a la no sobreabundancia de la prueba. Fíjense todo lo que tiene que hacer un juez de la audiencia preliminar. Decidir si la prueba es válida, porque sería absurdo, como ha ocurrido, y he visto en algunos casos que terminaron siendo anulados o fallados con absolución, llegar a un juicio sin haber ponderado el planteo de validez o invalidez de una prueba, como pueden ser los testigos de actuación de un procedimiento en donde se había plantado un arma. Se tuvo que llegar al juicio para que en el juez absolvieran porque los testigos dijeron que le habían plantado el arma. El procedimiento era nulo. Y se planteó, y el juez de la preliminar dijo, siga, 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 pasa todo, vaya a juicio. No hay agravio, irreparable. Se puede volver a discutir. Y no solo decidir la validez, decidir la pertinencia. Una prueba es pertinente cuando guarda relación directa o indirecta con el objeto del proceso. Y la pertinencia es fundamental. Porque de qué, o sea, yo no puedo tener un sistema en donde en un juicio haga juicio con 40, 50, 70, 100, 120 testigos. Porque sea un deporte ofrecer testigos. Y además de la pertinencia, tiene que analizar la sobreabundancia.
lo cual no es a veces sencillo, pero no tiene ningún sentido sobreabundar con la prueba o con la prueba que se ofrece cuando hay hechos que se encuentran acreditados o para cuya acreditación alcanza, a lo mejor con uno o con dos testigos. De modo que, fíjense, con estas características, el rol del juez, ¿no? Controlar la acusación, preparar el juicio, preparar la prueba del juicio, delimitar los hechos, el derecho y la pena. Nada más y nada menos que eso le corresponde al juez de la audiencia preliminar, aunque lamentablemente en muchas audiencias preliminares uno vea que el juez se la pasa discutiendo cuestiones que son absolutamente estériles. Ahora bien, dicho esto, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos una serie de distorsiones prácticas. Yo lamento mucho porque mi versión, mi discurso es un discurso bastante teórico y de aproximación, pero me he visto privado de litigar en este sistema. Entonces, es un déficit que tengo, ¿no? Cuando entré a la Corte todavía no estaba vigente el sistema, de modo que he litigado en juicios leídos, que son los juicios de la justicia federal, son juicios leídos, no son juicios orales, pero no he litigado, digamos, en el sistema acusatorio. Y acá tenemos una primera distorsión en la que vamos a ver, a corregir esta distorsión nos ayudaría mucho el juicio por jurados populares, lo voy a decir después, que tiene que ver con una práctica judicial que hemos heredado del sistema continental europeo, que viene, digamos, de la tradición mixta, y que se ha extendido al sistema adversarial acusatorio, distorsionándolo, deformándolo, y que tiene que ver con haber, digamos, relativizado la discusión sobre la admisibilidad de la prueba. No hay discusión sobre la admisibilidad de la prueba. Ha pasado a ser una discusión de segundo nivel, de segundo plano. Y esto es un error garrafal, y mucho más en el marco de un sistema acusatorio. Esto nos coloca no solo en la necesidad de profundizar las discusiones sobre la admisibilidad de la prueba, sino que nos da una pauta para sostener que precisamente para evitar esta distorsión, el juez de la audiencia preliminar tiene que ser un juez muy activo, tiene que ser un juez que exija, así como debe exigirle al fiscal que le pruebe la verdad, porque no es un juez que busca la verdad, pero sí que le exige al fiscal que la pruebe la verdad. De hecho, fíjense que el onus probandi está a cargo del fiscal. Un defensor bien podría darse la estrategia de no ofrecer pruebas, pero el juez debe exigirle al fiscal que le pruebe la verdad. Bueno, en la audiencia preliminar, el juez debe tener un protagonismo enorme para evitar esta distorsión que tiene que ver con la falta de discusión en relación a la admisibilidad de la prueba. Por eso debe ser un juez con mucha autoridad que le exija a las partes. Miren, la preparación puede ser más o menos compleja, pero los jueces no pueden caer en esta mala práctica que es dejar pasar todo. Y esto tiene que ver con la falta de discusión de la admisibilidad. Tenemos una tradición en donde ofrecemos todo lo que tenemos a mano porque llegamos mal preparados, porque no preparamos bien el caso, tiramos todo lo que tenemos y el juez deja pasar todo. Había un árbitro de fútbol que se llamaba La Molina, que venía un jugador y te hacía una plancha, te metía una plancha en la rodilla y La Molina decía, siga, 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 siga. Bueno, estos son los jueces. Las malas prácticas del acusatorio. El juez que dice, siga, siga, pase, pase, pase todo. Y por ello, vuelvo a repetir, acá hay una responsabilidad enorme de los jueces y también de las partes, porque las partes deben concurrir a la audiencia con la mejor información. Las partes deben preparar bien el caso. Por eso van a ver cómo el juicio por jurados populares es un gran antídoto a esta distorsión. Tienen que ir con la estrategia del caso bien definida. Miren, el principal medio de prueba de un sistema acusatorio, ¿cuál es? El testigo. El sistema acusatorio es un sistema en donde la prueba habla, se dice. Hasta la prueba informativa puede introducirse por testimonio o en algún caso, bajo ciertas condiciones, documental, pero a veces documentos, objetos, prueba material, etc., se introducen por testimonio. Es la principal prueba.
Hoy se ha convertido en un deporte, ofrecemos testigos por deporte. Pero siendo la principal prueba, bueno, hay que analizar la pertinencia, bueno, la validez, obviamente la pertinencia y también el problema de la sobreabundancia. Y hay que tratar de, a ver, admisibilidad de la prueba. Qué difícil o cuánto nos cuesta poder concentrar la producción de prueba sobre los hechos controvertidos. Se ofrecen pruebas sobre hechos no controvertidos y se la deja pasar. Se ofrecen pruebas sobre hechos controvertidos que no tienen incidencia en la resolución del caso y se la dejan pasar. Es decir, no tienen ninguna proyección estratégica para las partes. Cuando yo voy a ofrecer prueba, tomemos el caso del testigo, yo debo indicar por qué y para qué lo ofrezco. Es un error. A ver, el testigo en blanco, testigo que se ofrece no se sabe para qué, es inadmisible. El testigo se debe ofrecer y yo tengo que indicar claramente qué es lo que yo quiero probar con ese testimonio. Y es más, no solo debo indicarlo, sino que esta pertinencia del testigo limita incluso el interrogatorio en juicio. Y si yo fuera abogado defensor y la otra parte se sobrepasa y le quiere preguntar al testigo sobre cuestiones que no fueron aquellas que indiqué para que fuera admitido, yo me voy a oponer. Porque esto no es un juego de póker. Esto no es como en las películas se fanfarronea un poco. El sistema acusatorio es un sistema muy claro, de reglas muy claras. La Corte norteamericana y los tribunales anglosajones, por eso tienen tantas reglas de evidencia, que son las que nos faltan a nosotros, tenemos muy pocas, pero hay que construirlas jurisprudencialmente. Pero acá no hay sorpresa, acá está prohibida la sorpresa, la trampa, el engaño. Es un sistema que es todo lo contrario al tramposo, al engañador, al que viene con la sorpresa. Por eso yo tengo que indicar por qué y para qué ofrezco el testigo. ¿Por qué debe ser admitido? No se pueden ofrecer testigos mecánicamente. Y que el juez los admita mecánicamente. Aparte, todo esto tiene una consecuencia nefasta, porque después viene un problema que vamos a tratar muy puntualmente, que son los desistimientos, que no sé dónde lo sacaron. No sé dónde está regulado el desistimiento de testigos, no sé, yo en el código no lo encontré. El tema del desistimiento de testigos. Entonces, la oficina de gestión organiza la audiencia para preparar el juicio, tiene los testigos citados y les deciden los testigos. Pero todo esto tiene una repercusión en la organización. A ver, si nosotros queremos optimizar el sistema, tenemos que tratar de llegar a realizar la mayor cantidad de juicios en la medida en que se justifique y haya falta hacer juicios. Pero para eso tenemos que optimizar el sistema de organización. Para optimizar el sistema de organización tenemos que litigar bien. Aunque también para litigar bien es necesario que el sistema de organización se optimice. No sé, porque todavía no tengo en claro quién tiene la culpa de qué, pero vamos a ver los problemas organizacionales cómo también impactan en el mal litigio. Obviamente, si yo voy a una preliminar y sé que la audiencia de juicio la tengo dentro de un año, no me preparo. Porque yo fui abogado y hay abogados mucho más previsores que yo, que soy más adrenalínico, entonces yo siempre llegaba con el término ahí, estaba siempre al filo de la navaja. Entonces el abogado tiene esta tendencia, lógico, si el abogado sabe que el juicio lo tengo dentro de un año después de la preliminar, tíralo a la preliminar, va, es un trámite. La preliminar no es un trámite, este es el error. Y ahí tenemos un problema grave que lo vamos a ver cuando veamos el problema organizacional. Y esto tiene que ver, vuelvo a repetir, con la preparación del caso. Las partes llegan muchas veces con el caso muy mal preparado, con poca información, con información de mala calidad, a veces con información innecesaria, a veces se ofrece un perito criminalístico. Miren, el perito es una prueba tremenda porque los jueces a los peritos les dan una pelota tremenda, perdonando la palabra. O sea, para el juez el perito, entonces, digamos, es como que el perito es una prueba que se incorpora por testimonio porque el informe pericial se acompaña y se le da a la otra parte, obviamente porque siempre tiene que haber posibilidad de controlar la prueba, pero el perito tiene mucho impacto en los jueces. Entonces a veces uno ve que se ofrece un perito para la reconstrucción criminalística del hecho cuando está todo probado, no hace falta, porque ya no hay ninguna duda de cómo fue.
Entonces, en alguna medida, trabajar mucho el tema de la audiencia preliminar y el tema del ofrecimiento de prueba es muy importante. No puede pasar, por ejemplo, que las partes lleguen tan mal preparadas a la audiencia preliminar que se pongan de acuerdo y decidan postergarla y que el juez se la postergue. ¿Cómo que se pusieron de acuerdo el fiscal y el defensor y postergaron la audiencia? No, ustedes ven acá, señores, la audiencia se hace. ¿Qué es este criterio de que si se ponen de acuerdo la postergan? A ver, el sistema en donde cada uno hacía lo que quería, el sistema anterior. Cada juez de instrucción hacía lo que quería, cada juez de instrucción investigaba lo que quería, no lo investigaba, se lo daba al sumariante, el sumariante hacía lo que quería. En Correccional Primera, el mejor sumariante que tenía Correccional Primera de Rosario era estudiante de arquitectura, se recibió de arquitecto y hoy es nuestro arquitecto en el tribunal. El arquitecto era el que preparaba los casos. No, pero eso es el sistema viejo, un sistema de investigación caso por caso. No tiene nada que ver con este sistema. Acá no se puede hacer lo que cada uno quiere. No lo pueden hacer en la fiscalía, mucho menos que es un ejército vertical, que debe funcionar como un relojito. Principio de unidad de actuación, de objetividad, obviamente debe respetar la legalidad. Debe funcionar con instrucciones, porque un esquema viene... La fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, ¿qué es hoy? Es el principal actor político criminal que tiene... A ver, un juez hoy con la seguridad que tiene que ver nada, porque la pena no previene nada. Puedo aplicar pena de 50 años, quédense tranquilos que el delito violento o el derivado de economía de subsistencia, a veces no saben leer, no están con el Código Penal en la mano viendo, o se enteraron de que le aplicaron 40 años. Por lo tanto, digamos, esto no quiere decir que no haya que castigar el delito, hay que castigarlo, perfecto, pero no tiene nada que ver esto con la seguridad. Ahora, el MPA sí, el MPA es un actor político criminal central hoy. Porque es el que tiene a su cargo el diseño de una política de persecución penal estratégica, clara, que apunte al control de la criminalidad, que articule con la principal agencia responsable de la seguridad, que es la policía. Hablamos de seguridad en sentido estricto, ¿no? Obviamente que para la seguridad también se necesitan del trabajo coordinado de otras políticas primarias que tengan que ver con la educación, la salud, el empleo, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos todo. Pero en sentido estricto. Articular estrategias de intervención en mercados delictivos. ¿Por qué? Porque hoy la lógica del delito es siempre una lógica económica. Atrás del robo de celulares hay una lógica económica, hay un mercado. Del robo de moto, no hablemos de la droga, no hablemos del narcomenudeo, microtráfico que azota a Rosario, que es la ciudad con mayor consumo de droga en términos relativos de la Argentina, porque a la clase alta y media de Rosario les encanta la droga, hay mucho consumo. Y si hay una demanda rígida, tengo un negocio fenomenal. Y si ese negocio lo gerencia parte de la policía, bueno, es complicado el tema. Siempre hay una lógica económica atrás del delito. Y por eso hoy se habla de mercados ilegales. Lo menos, digamos, el hecho aislado es más difícil de prevenir. Después hay hechos que se vinculan a otros contextos. Hay cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, hay cuestiones que tienen que ver con otro tipo de... Pero en todos los casos siempre necesitamos producir información, obviamente, porque no podemos prevenir lo que no conocemos, pero básicamente necesitamos saber cada uno qué rol tiene dentro del sistema y no podemos dejar librado a que cada fiscal haga lo que quiera. Por ejemplo, los jueces tienen un poco más de independencia, porque tenemos un control difuso de constitucionalidad y el juez se limita a dirimir un conflicto. Aún así, siempre hay formas de alinear interpretaciones en función de fallos de tribunales que tienen otra competencia, ¿no? Pero fíjense, la estructura judicial es una estructura que, de acuerdo a nuestra Constitución, que viene de la Carta de Virginia, debería ser horizontal. Los jueces no tenemos jerarquía. La jerarquía nos viene del derecho continental europeo, estamos confundidos, creemos que un juez es superior, dicen, ¿qué es superior? No, son jueces con distinta competencia. Hay un juez que tiene competencia para revisar la decisión de otro juez. Donde hay estructura más piramidal, vertical, es en el MPA. La justicia horizontal.
Y por eso también la colegiación, ¿no? Y por eso incluso fue muy discutida si se hacía un colegio de segunda instancia. El colegio de segunda instancia se hizo para evitar problemas con la implementación de la reforma, pero la idea era que hubiera un solo colegio, con jueces que rotativamente se ocupaban de la investigación, del juicio, y en otros casos de la revisión de las decisiones de otros jueces. Y de hecho, esta salida de compromiso de la Corte en Escalcione con el recurso, la horizontalidad del recurso, fíjense de que es un mismo juez el que revisa la decisión de otro juez. ¿Por qué? Porque son competencias, no son jerarquías. Pero digo, volviendo al tema anterior, las partes tienen que trabajar mucho, fuertemente, el tema de la necesidad de fundar la admisibilidad de la prueba. Y también la credibilidad, porque la credibilidad de la prueba, la credibilidad de un perito, de un testigo, no es un problema del juez de la preliminar. El juez no puede valorar la credibilidad en la preliminar, lo hará eventualmente en el juicio. Pero como este es un proceso que se apoya en la buena fe, sí es un problema que deben considerar las partes. El problema de la credibilidad, además del problema de la admisibilidad. Pero tenemos que romper esta vieja idea, y ya paso a cuestiones muy puntuales y concretas que les van a interesar. Tenemos que romper esta vieja idea que hemos tomado del derecho continental europeo y el sistema inquisitivo, y que es la idea de los civilistas, de los laboralistas, de todos los que litigan en Santa Fe, en la Argentina. Esta idea que al juicio debe ingresar la mayor cantidad de elementos, la mayor cantidad de pruebas, la mayor cantidad de información, para que el juez, que es un científico, en su gran laboratorio, tenga la mayor cantidad de elementos para encontrar la verdad. Esto lo explicaba muy bien Jeremy Bentham, el del panóptico. Él decía, no, el juez tiene todo, pase la Molina, el árbitro de la Molina, siga, pase toda la prueba, todo lo que haya, no importa si sirve o no sirve, porque el juez es un científico, y en su gran laboratorio, entonces el juez va a poder resolver todo y desentrañar la verdad. Falso. El juez, ni por asomo un científico, vamos a empezar por ahí. Y además una persona con un conocimiento también limitado, tiene una visión parcial del conflicto. Nadie tiene una visión completa del conflicto, nadie puede saberlo. De modo que este formato tradicional de amplitud probatoria es propia del sistema inquisitivo, del continental europeo, de los civilistas, de los procesalistas. No tiene nada que ver con un sistema acusatorio. Y si no, vayan a la genealogía del acusatorio y vayan a ver cómo los anglosajones obviamente rechazan esto y comenzaron a ponerle límites. Hay que ponerle límites para poder preservar el sistema. Si la acusación la redacta un empleado, y sí, estamos perdidos, porque va a ir el fiscal a leer la acusación. Todo mal. Volvemos a la lógica del expediente. La audiencia preliminar tiene además otra función muy importante, que es una función de depuración, que tiene que ver con la admisibilidad, porque es un gran filtro para poder rechazar acusaciones débiles y procurar que el caso llegue lo más limpio posible a juicio. Pero para esto tiene que limitarse a su objetivo concreto. En la audiencia preliminar yo voy a determinar cuáles son los hechos controvertidos, los hechos contradictorios, y voy a tener que descartar la prueba innecesaria, entre otras cosas. Porque si no, el juicio queda contaminado desde un inicio, y después vamos a tener una mala decisión como resultante de toda esta contaminación, y por eso es importante contar con buena información. Obviamente, la preliminar no es un mini juicio. No voy a ir a discutir a la preliminar, a plantear la inocencia de mi cliente porque en la declaración previa el testigo dijo que era inocente. Es una cuestión que tiene que ver con el fondo, pero sí tiene que tratar de resolverse todo lo que permita llegar de manera más limpia a juicio, o resolverse rechazar la acusación, cosa que veo que pasa muy poco. Ya vamos a ver por qué. Rechazar la acusación, ya sea por insuficiencia fáctica, por insuficiencia de prueba para sostener la acusación, bueno, o porque se dé un supuesto más limitado por ciento, no sé, de sobreseimiento, ¿no? Se supone que un supuesto de sobreseimiento podría darse en el curso de la IPP
aunque no hay que descartar que podría sobrevenir una vez fijada la audiencia preliminar. Lo que pasa es que acá, para sacar un procedimiento de una audiencia preliminar hoy en día, hay que traer la partida de función. Y si es posible, la persona que murió. Pero, y por eso la Corte tuvo que resolver en Mariaux y en Petroli una mala práctica de los jueces de Rosario. Porque los jueces de Rosario después se modificó en el código, ¿qué hacían? Se planteaba la invalidez, la nulidad de una prueba que tenía que ver con la posibilidad de evitar el juicio, y ellos decían, no, pero no causa grave e irreparable porque usted lo puede volver a plantear en el juicio. Con lo cual, terminaban contaminando al tribunal de juicio, obviamente, y alargando innecesariamente todo. Por eso la Corte, ¿qué dijo? Prueba admitida, no hay ningún problema. Prueba rechazada, hay que agotar el recurso para ver si la prueba se rechaza o se admite. Tanto en Mariaux como en Petroli, que referían a dos supuestos muy particulares, porque uno creo que era el caso de un pedido de declaración en cámara Gesell de un menor de 15 años, que no era ni imputado ni testigo. Había intervenido en el hecho y pedían la declaración de este chico en cámara Gesell, pero él no era punible. Y el otro caso no me acuerdo cuál era el fondo. Pero en esos casos la Corte sí trató de poner en caja esta cuestión, y también creo que fue en Petroli que hizo una seria advertencia respecto a la prohibición absoluta del juez de acceder al legajo fiscal. Esto está claramente dicho en una suerte de verdictum en el fallo Petroli. Bueno, obviamente que la preliminar lo ideal es que se resuelva oralmente en la audiencia, ¿no? Porque como le decía, salvo la audiencia de juicio, de debate, en general no hay casos tan complejos. Resolver la audiencia preliminar en la propia audiencia, no, puede haber casos contados con la mano, pero si no, en general, y es una forma de defender la oralidad se la defiende con más oralidad, defender un poco el valor simbólico que tiene la sala de audiencia. Si yo me levanto y me voy a resolver, es como que pareciera algo más vinculado al sistema, digamos, anterior. Y bueno, en estas cuestiones que tienen que ver con la admisibilidad de la prueba, un montón de problemas, ¿no? Que los paso a enumerar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque este tema de la admisibilidad y de pasa todo y llego mal preparado al juicio, entonces nos lleva a tratar un tema tremendo como el tema del desistimiento de los testigos. ¿Y hasta cuándo se puede desistir del testigo? Y acá hay una discusión porque algunos por remisión al principio de comunidad de prueba del Código Procesal Civil y Comercial, aunque dicen que este principio es un principio propio del inquisitivo, porque ¿qué dicen? Bueno, una vez que la prueba fue admitida, la prueba ya es de todos, no es de la parte. Algunos dicen, bueno, pero esto es como volver al sistema mixto, inquisitivo, esta idea de Benham. Admitida la prueba ya es de todo porque el juez todo lo puede, todo tiene que entrar al laboratorio. Por lo tanto, una vez admitida la prueba, ya cualquiera puede interrogarlo y no se puede desistir. Bueno, hay 2 o 3 camaristas en Rosario que sostienen esto. No la mayoría, y de hecho esto no ocurre, y de hecho es muy común hoy en día desistir de los testigos, porque se considera que el testigo es de la parte y que por lo tanto la parte lo puede asistir hasta el día de la producción. Digamos, la comunidad de la prueba tendría que ver con la producción de la prueba, de modo que hasta llega el día en que debe prestar declaración y desisten del testimonio. Bueno, lo cual genera, digamos, un despelote organizativo tremendo, porque normalmente, como les decía, hasta se puede desistir en el día de la audiencia, de juicio. Y a veces se desiste previamente en la audiencia que hace la Oficina de Gestión Judicial para organizar el juicio, donde ya están citados los testigos.
Bueno, a ver, yo creo que esta historia del desistimiento de los testigos se ha convertido en una mala práctica que nos va a terminar complicando la vida y va a terminar complicando la suerte del acusatorio en nuestra provincia. Hay otra mala práctica que consiste, a veces por razones múltiples, el defensor termina ofreciendo toda la prueba que ofreció el fiscal porque presume o quiere eventualmente tenerla disponible si el fiscal después eventualmente la desiste. Todo esto tiene que ver con una mala preparación del caso por parte de las partes y tiene que ver con un problema que yo puedo estar equivocado, sé que no todos van a compartir esta opinión, pero me parece que digamos, el problema de los testigos y del desistimiento de los testigos no hay que vincularlo ni al principio de comunidad de la prueba del inquisitivo, ni al tema de si las pruebas son de las partes o no son de las partes. Sí, las pruebas son de las partes, no hay ninguna duda. Así como las pruebas son de las partes, también es cierto que la otra parte puede contraexaminarla en una sala de juicio. Pero cuando uno tiene, a ver, yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con la admisibilidad y que tienen que ver con la producción de la prueba, que hay que contextualizarlas según el caso y en un momento concreto y determinado. Esta historia del desistimiento de los testigos le está haciendo mucho daño al sistema acusatorio en Santa Fe. Muchísimo daño. Entonces me parece que uno no puede incentivar una práctica tan nociva como es esta. Por lo tanto, yo creo que, no por el principio de comunidad de la prueba, ni por el tema de que el juez sea un gran científico al estilo de Benham, pero el código habla de admisibilidad, en ningún momento habla de desistimiento. La Corte en Mariaux dijo prueba admitida es prueba admitida, y por lo tanto, una vez admitida la prueba, yo creo que si eventualmente esa prueba fue mal ofrecida, me parece que la discusión pasa por otro lado. Que el fiscal se ponga de acuerdo con el defensor, le explique, diga, mirá, esta prueba fue mal ofrecida, no sé, bla, 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 se ponen de acuerdo, chau, el testigo no viene. Ahora, si una parte que no ofreció la prueba me acredita de que el desistimiento y eventual no posibilidad de acceder a esa prueba o al interrogatorio de ese testigo me causa un perjuicio en su teoría del caso, en su litigio, yo creo que hay que admitirlo. Y conozco casos muy graves. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo construir la teoría del caso en función precisamente del contraexamen de un testigo de la contraparte. Obviamente que esto presupone que siempre, un tema que vamos a ver rápidamente, acá no puede haber prueba oculta, el problema del descubrimiento de la prueba. El defensor tiene derecho a conocer la investigación después de la imputativa, o 15 días después si hay reserva y no se tomó la imputativa. Y desde ya que el fiscal tiene la obligación de poner en conocimiento del defensor todos los elementos que tiene. Pero también el defensor tiene la obligación, por la igualdad de armas, al revés, de poner en conocimiento del fiscal su coartada y eventualmente los testigos y los elementos que hacen a su coartada, porque este no es un sistema tramposo. Este es un sistema de reglas claras. Y a veces yo puedo construir mi teoría del caso en base al contraexamen de un testigo de la otra parte. Y vos me llegás al día del juicio y me lo retirás. Y yo le quiero explicar al juez que no, porque me puede dar una información muy importante para resolver el caso. Entonces creo que si, no por el tema de la comunidad de la prueba o por lo que sea, yo creo que en estos casos, una vez que la prueba fue admitida, o señores, nos ponemos de acuerdo las partes para demostrar que fue mal ofrecido, mirá, no servía para nada, lo tiré porque era sobreabundante, no tiene sentido, está bien, ningún problema, nos ponemos de acuerdo, no va. Ahora, si uno dice, no, pará, vos ya lo ofreciste, ya está admitido. Es mi opinión, no comprometo con esto a nadie. No hay ninguna duda que, por eso digo el huevo y la gallina, todo esto además es consecuencia de que
yo llego a una preliminar, si yo llego a una preliminar en donde tengo el juicio dentro de un mes y medio, las posibilidades de que esto pase se reducen ostensiblemente. Cuando yo llego a una preliminar donde sé que el juicio va a ser dentro de un año y pico, obviamente pasa esto que está pasando, esta distorsión que está pasando ahora y que nos complica mucho. Y eso tiene que ver con lo que les decía, ¿no? El tema del discovery de la prueba, el descubrimiento de la prueba, que tiene que ver con un principio básico del acusatorio. En el acusatorio hay un principio de lealtad, de buena fe, que tiene que ver con la prohibición de sorpresa. Esto no es un juego de truco ni un juego de póker. Miren, en Estados Unidos se conoce como la regla Brady. Se anuló la acusación, y en función de esta regla, que después quedó como regla de evidencia, se anuló la acusación porque el fiscal había ocultado evidencia de descargo, es decir, evidencia favorable al acusado. Y anularon la acusación, porque el fiscal tiene la obligación de mostrar todo lo que tiene. Hoy, artículo 259 de nuestro Código Procesal Penal, el Ministerio Público debe relevar la investigación después de la audiencia imputativa. Y el defensor, cuanto menos lo debe hacer antes de la preliminar. Y si lo hace en la preliminar, tiene que darle la posibilidad al fiscal de tomar conocimiento de esos elementos. En Estados Unidos también hay una regla de evidencia en este sentido, un caso muy famoso, Williams versus Florida. La Corte dijo, el sistema, por eso uso la expresión, ¿no? El sistema adversarial no es un juego de póker. La prohibición de autoincriminación no impide al fiscal conocer la coartada y la evidencia o testigos de la defensa. La defensa debe exteriorizar esto, bueno, en el caso de ellos no, porque ya vamos a ver cómo es en Estados Unidos, pero la defensa debe exteriorizarlo antes de la preliminar, o cuanto menos hacerlo en la preliminar. Esto se quiso ordenar con la reforma del Código Procesal Penal nuestro, con el artículo 299, que establece un plazo previo a la audiencia preliminar, creo que son unos días, no me acuerdo cuánto, pero el problema es que ese plazo no es perentorio, es un plazo ordenatorio. A ver, la idea de máxima ¿cuál es? Que las partes conozcan, antes de la preliminar, los elementos de la cual dispone la otra parte. No pasa nunca. La idea de mínima, bueno, qué sé yo, que en última instancia, si el defensor tiene un testigo al cual hizo una entrevista y no la documentó, por lo menos en la preliminar de buena fe le diga al fiscal, mirá, yo hablé con el testigo, te voy a ofrecer es este tipo me contó tal cosa, esto es lo que va a decir en el juicio, de buena fe, no lo tengo documentado, pero este es el límite, y bueno, es un nivel bajísimo, es un nivel pobre, bueno, pero por lo menos hacer esto. Obviamente que el testigo ese en el juicio después no va a poder salir con cualquier martes 13. Y siempre estamos hablando de la buena fe, que es una regla básica, y que los jueces deben tener muy en cuenta, porque los jueces, cuando los abogados o los fiscales se hacen los vivos, tienen que anotarlo en la libretita. Porque este no es un sistema para vivos. Este es un sistema para gente que trabaja bien. No se puede permitir la viveza criolla, ni se puede permitir la trampita. Pero, bueno, esto trae a colación un problema. ¿Puede un fiscal, por ejemplo, interrogar a un testigo de la defensa? A ver, la defensa, si le tomó la declaración previa, le tiene que dar la declaración al fiscal. Y si no lo documentaste, le tiene que decir, mirá, de buena fe, el tipo este me dijo esto. Y esto obviamente es lo que va a decir esta persona en juicio. Hay un tema que nosotros no tenemos regulado, que es el tema del testigo hostil, que es el propio testigo de parte, que de pronto se vuelve hostil en la declaración. En los códigos que tienen reglas de evidencia, me voy a apurar un poco, en los códigos que tienen reglas de evidencia, en general se autoriza a la parte a que se la dispense para dejar de formular preguntas abiertas como si fuera su testigo y poder contraexaminar al testigo hostil cuando tiene una información que puede ser válida, necesaria o útil para
su teoría del caso. Y bueno, como ustedes ven, pensando en la admisibilidad de la prueba y en el problema de los testigos, el perfil del juez que se exige para una preliminar era de un juez bastante atento, ¿no? Bastante exigente, que tiene que pedirle, no, escúcheme, ¿y esto para qué me lo ofrece? ¿Para qué no me lo ofrece? Normalmente pregunta, ¿puede el mismo juez de la audiencia previa estar en la preliminar? Y miren, no va a ser el juez de juicio. De modo que pareciera que sí, no me parece lo más recomendable, a pesar de que en Rosario siguen este criterio. Primero porque es violar una regla de asignación de caso que está prevista en la propia ley, e incluso en el Código Procesal, donde existe una regla de asignación. Acá en Rosario dicen, no, bueno, pero ya estuvo en todas las audiencias previas, el que más conoce el asunto. No hay duda que el juez de la preliminar es un juez que tiene que tener los elementos del caso, conocerlos. Entonces es más fácil. Pero no solo se está violando esta regla de asignación de casos, sino que obviamente cuando yo pongo, como pasa en Rosario, el mismo juez de todas las audiencias previas, ese juez tomó decisiones. Y a lo mejor tomó muchas decisiones que implican en algún grado alguna decisión de mérito contra el imputado. Entonces es muy difícil que ese juez me rechace una acusación. Lo ideal sería que el juez de la preliminar sea otro juez. Obviamente que la acusación se puede ampliar, está previsto en la ley, en la medida en que si se altera la base fáctica de la imputación, se tome una nueva declaración al imputado, y en la medida en que obviamente se permita ofrecer nueva prueba. Normalmente puede plantearse esto después de la audiencia preliminar. La intervención del juez de la preliminar cesa con el auto de apertura a juicio, pero bueno, si se da una situación posterior, digamos, donde cabe ampliar o aparece una prueba nueva, nosotros acá tenemos una convención, un acuerdo interinstitucional en la Regional 2 entre los defensores y los fiscales que permiten, obviamente, incluso si aparece una prueba como hecho nuevo, permiten, digamos, ofrecerla, y en ese caso yo no veo inconveniente en que sea el mismo juez que intervino en la preliminar el que intervenga en esta nueva audiencia, porque no compromete la audiencia, digamos, no va a ser el juez que va a estar en la audiencia de juicio. Es más, creo que el juez de la preliminar es un juez que muy lejos de la pasividad, además de exigir todo esto, es un juez que hasta puede fomentar convenciones probatorias, fundamentalmente cuando son convenciones sobre hechos totalmente notorios, como puede rechazar convenciones probatorias cuando esas convenciones se corresponden con evidencia o con hechos reales, o puede llevar a confusión. Creo que puede fomentar soluciones alternativas, fomentarlas, la posibilidad de una probation, la posibilidad de una conciliación, de un acuerdo, de una solución del conflicto. O sea, en el marco de la ley, todo lo que sea la posibilidad de incluso lograr, digamos, este tipo de convenciones o de acuerdos, me parece que es, en la medida en que las partes lo acepten, me parece que es un juez competente, que obviamente no puede lo que no puede hacer un juez es obligar a un fiscal a acusar. Eso no lo puede hacer porque sería involucrarse ya licenciadamente con la pretensión de una de las partes. Y creo que mucho ayudaría a todas estas cuestiones contar con reglas de evidencia, como cuentan muchos códigos, muchos países. No las tenemos el 325 bis, tenemos el 326. Bueno, habrá que construirlas tal vez con la jurisprudencia. Nosotros estamos en una etapa bastante primitiva del derecho probatorio. No deberíamos escribir, digamos, a lo mejor muchas reglas, pero por lo menos construirlas jurisprudencialmente. Hay reglas de evidencia que refieren a la prueba documental, reglas de evidencia que refieren a la prueba material. Acá en la Regional 2, no sé si en otras regionales tal vez existe lo mismo,
hay acuerdos interinstitucionales entre Fiscalía y Defensa sobre qué es prueba documental y qué es prueba material, qué se admite como tal y qué se admite como tal. Eso favorece mucho. Hay reglas de evidencia que tienen que ver con la pertinencia de la prueba, o con cuándo excluir prueba pertinente, cuando esa prueba puede resultar confusa, perjudicial, dañina, confundir al jugador, o por ejemplo al jurado. Las reglas de evidencia son muy propias de los juicios por jurados populares. Y bueno, finalmente tenemos, porque se me va a ir la hora y me van a matar con el partido, finalmente tenemos los problemas organizacionales y de gerenciamiento, de agendamiento de audiencia, que tienen un impacto directo en el tema de la audiencia preliminar y del perfil del juez. Porque a ver, yo acá les pido disculpas porque lo estoy estudiando el tema. No sé bien qué es causa de qué, o si esto se retroalimenta mutuamente. Pero una consecuencia del juez La Molina, pase toda la prueba que me ofrecen, es que terminan generando, digamos, la audiencia preliminar se convierte en un trámite. Es un trámite. Todo lo que no debería ser. Y esto termina generando una agenda fluctuante, porque la agenda va cambiando permanentemente, porque después me deciden los testigos, entonces tengo programado 15 juicios para la semana X, cuando llego a esa semana esos 15 juicios ya no son 15, son 9, hay 6 que fueron cambiados, y así sucesivamente, como producto de todo esto que les vengo contando. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque hay una dilación temporal totalmente injustificada, inadecuada, entre la acusación y la audiencia preliminar, entre la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Esto incluso tiene impacto en la prisión preventiva, porque muchos problemas de prisión preventiva se resolverían si nosotros tuviéramos mucho más una conexión temporal adecuada entre acusación preliminar y audiencia de juicio. Ya no sería tanto problema la prisión preventiva. Pero tenemos prisiones preventivas con 2 años y medio. Acá, en el sistema acusatorio en Santa Fe. Claro, tenemos sobrepoblación carcelaria. Y seguro, si tenemos prisiones preventivas de 15 meses, 16 meses, 17 meses, esto es inadmisible. Se resolvería incluso el problema de la prisión preventiva. Por eso hablo de la dimensión organizacional del tema de agendamiento de audiencias. Como lo van cambiando todo el tiempo, obviamente, las partes que hacen se concentran para cuando llegue el juicio. Entonces, para cuando están cerca del juicio se dan cuenta, no, esta prueba no me servía para nada, el tío, ¿para qué lo voy a llevar? Uy, me olvidé de presentar esta prueba, entonces ofrecen nueva prueba, desisten de testigos, todo esto genera un despelote organizacional que no tiene nombre. Tenemos que procurar, por eso digo que no sé qué está primero, tenemos que procurar achicar estos plazos. Nosotros podemos ayudar desde el litigio, ¿cómo? Preparando bien el caso, no ofreciendo cualquier caso cualquier cosa de prueba por las dudas, total el juicio viene dentro de un año. No convirtiendo la audiencia en un trámite y discutiendo mucho el tema de la admisibilidad, pero para eso hay que estar preparado. No apelando a esta práctica del desistimiento permanente de testigos. En fin, no podemos burocratizar la audiencia preliminar, no podemos convertirla en un trámite y tenemos que aprovecharla precisamente primero para ver si realmente hay una acusación que tiene un sustento fáctico y que además existe evidencia que permite sostener con proyección de condena esa acusación. Porque este es el sentido del acusatorio. Y en segundo lugar, para que si así es, se depure perfectamente, se prepare bien el juicio y se llegue lo más limpio. Cuanto mejor información yo llevo al juicio, cuanto más limpio sea el juicio, obviamente, mejor calidad tendrá la decisión que se tome en el juicio. Ahí viene el tema de las nulidades, lo que les comentaba al principio. Este es un caso que me olvidé, fue un caso acá de Rosario. Terminaron absolviendo porque le habían plantado el arma. Pero cuando plantean la nulidad de los testigos, por ejemplo, otro problema que me olvidé de contarles, no se produce prueba propia de la preliminar. Acá hay algo que falla. Prácticamente no hay ofrecimiento de prueba vinculada a cuestiones propias de la preliminar.
¿Por qué? Porque la preliminar es un trámite. Estamos todos pensando allá lejos. El agendamiento de audiencia es otro problema que nuestros agendadores de audiencia no quieren entender porque no sé quién es el que los guía, quién es su guía espiritual. Acá pareciera que en Santa Fe hay un lema que es agendar todo. El lema sería agendar por agendar. El agendamiento de audiencia no es un fin en sí mismo, como el proceso no es un fin en sí mismo, el proceso es un medio. Esto, agendar por agendar, esta idea, no, tengo todo agendado, hasta el 2078 está todo agendado, después se caen los juicios, un despelote, pero tengo todo agendado. Yo, miren, ministro, acá está todo agendado. Sí, esto es como un hermoso reloj suizo de una sola aguja. El reloj hermoso, ahora nunca voy a saber qué hora es. Entonces, no es agendar por agendar. Hay que tener criterio para agendar y para sobreagendar. ¿Que tiene que haber sobreagendamiento? Sí, por supuesto, con criterio. Y para el criterio del sobreagendamiento necesito al juez, porque los jueces son los que en mejores condiciones están de la preliminar en saber más o menos qué caso o antes pueden llegar a un acuerdo, pueden no llegar, van seguro a un juicio obligado. Entonces yo tengo que sobreagendar un juicio un juicio seguro con otro que a lo mejor probablemente haya algún tipo de solución. Hay que indagar, hay criterios, pero hay que indagar en estos factores, en estos criterios, para poder tener también una idea. Es muy difícil, el tema del agendamiento es un problema crucial de los sistemas, agendamiento de audiencia, ¿no? De los sistemas acusatorios. Y los jueces se desentienden porque yo en un primer momento siempre dije, no, sí, es verdad, los jueces, jurisdicción. Del otro lado, gerenciamiento, no hay duda. No hay duda porque nosotros no sabemos de organización, no sabemos de gestión, ninguno fue entrenado para gerenciar un juzgado, trabajan part-time de gerente de un juzgado civil y part-time de jueces, cuando podían trabajar nada más que de jueces, les sobran empleados y secretarios y gente para gerenciar en un colegio. A la justicia civil les recontra sobra, por la carga de trabajo que tiene. Miren, sería un relojito la justicia civil. Pero el juez no puede desentenderse, por eso le digo, el juez tiene una responsabilidad también fuera del caso. No puede desentenderse de este problema. Es más, si tuviéramos un sistema informático bien desarrollado, que no tenemos, y que impacta en este problema, el juez debería entrar en la computadora al sistema, terminó la preliminar y ya ahí mismo fijar la fecha de audiencia a juicio. En consulta y dentro del sistema informático con la oficina de gestión. Es decir, necesitamos ganar en una dinámica, así como necesitamos una metodología distinta para el abreviado y cambiar práctica, necesitamos ganar en una dinámica de trabajo distinta, no solo los litigantes en esta audiencia tan importante, sino también en la oficina de gestión. Porque la mayoría de los problemas del juicio no son más que un catalizador de problemas que se dieron en la etapa de investigación y en la preparación del juicio. Y el riesgo de que esto siga funcionando mal es que nos pase lo de Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires le hicieron más fácil, dijeron, chao, no hay más etapa intermedia, no hay más audiencia preliminar. Hicieron escrita la etapa intermedia. Corren traslado por escrito, contesta por escrito, el juez resuelve por escrito, con lo cual terminamos boicoteando el sistema de audiencias públicas y de publicidad, el proyecto de publicidad, que es un proyecto democrático. En Estados Unidos, la preliminar es un derecho del imputado, pero porque tiene un sistema distinto. El imputado tiene derecho, si quiere plantear algún problema vinculado a la pertinencia a la validez, pero en Estados Unidos tienen citación directa. El fiscal junta toda la prueba, se la pone en conocimiento de la defensa, va a un día y dice, señor juez, estoy listo para el juicio. El juez le llama al defensor, ¿estás listo? Sí, estoy listo, bueno, vamos a juicio. Pero en Provincia de Buenos Aires directamente suprimieron. Nosotros tenemos regulada la audiencia preliminar. La idea, la genealogía de nuestra reforma tiene que ver con una audiencia que sirva como un verdadero filtro para que no llegue todo a juicio. Pero ¿qué hacemos? La burocratizamos, la convertimos en un trámite y prácticamente la mayoría de las audiencias preliminares van a juicio. Yo creo que probablemente, y con esto voy terminando, para
hay un montón de otras cuestiones, pero bueno, ya no me queda tiempo, pero vamos a tener otras clases, otras charlas. Miren, el juicio por juzgado popular es el antídoto a un montón de distorsiones. Está bien que debería ser no para todos los casos, ¿no es cierto?, para casos graves, pero todas estas deformaciones son imposibles, porque yo en un juicio por juzgado popular, las partes, el abogado, ya tiene que ir con su estrategia del caso ya a la audiencia de selección de jurado. Ya tiene definida la estrategia del caso. Es decir, además tenemos un juez, el juez de la preliminar puede ser el juez del juicio, porque no es un juez que resuelve, no da el veredicto. Entonces es un juez que conoce perfectamente el caso, porque el veredicto lo da el jurado. Y por ser un jurado popular, justamente, el juicio por jurado popular, ahí nace toda la discusión en orden al tema de la admisibilidad de la prueba, porque son jueces legos. Entonces ha habido mucho desarrollo, mucha regla de evidencia, mucha discusión en torno a el tema de la admisibilidad de la prueba. Por eso es muy importante que nuestro Senado, digo el Senado ¿por qué? Porque nosotros sancionamos una ley de jurado en diputados. Fue a Senado, la dejaron morir. Diputado volvió a sancionar ahora por unanimidad la ley de jurado. Estamos de nuevo esperando que el Senado, hoy hay una gran vocación legislativa por el sistema acusatorio, el Senado se ocupe de la ley de jurados populares, porque es un poco la frutilla del postre de un sistema acusatorio, y porque es un verdadero antídoto que permite corregir muchos defectos de nuestra práctica, porque hay un control de admisibilidad muy fuerte en el juicio por jurados populares, precisamente porque todas las reglas de admisibilidad tienen origen en el juicio por jurados populares. Entonces, y además hay todo un trabajo muy desarrollado respecto, y dentro de la teoría de la prueba, a la cuestión de qué debe hacer la acusación para establecer el nivel de prueba que permita satisfacer el estándar, por ejemplo, de duda razonable. Y esto es importantísimo, porque nosotros tenemos que ir a juicio con una proyección de condena muy importante. Ahí se justifica el sistema. En suma, bueno, discrepancia entre fiscal y querellante, el 288 resuelve un problema que tiene que ver solamente con cuándo se considera agotada la investigación, es decir, el problema queda resuelto por el fiscal regional, pero no resuelve obviamente otros problemas que tienen que ver con la calificación del hecho y eventualmente con la pena. Pero nosotros tenemos un sistema de querellante autónomo. De modo que acá yo creo que el único condicionamiento del querellante es la audiencia imputativa. Yo no puedo ir, y el juez de la preliminar ahí debe ordenar. Cuando existe una discrepancia en la calificación del hecho, debe ordenar en la medida en que se esté alterando, obviamente, la congruencia fáctica. De lo contrario se puede sostener. Si son congruentes, a ver, el fiscal imputó por homicidio calificado y el querellante dice, no, para mí homicidio simple. Y va uno con la acusación por homicidio calificado y otro por homicidio simple. Y lo mismo con la pena. Y la pena obviamente hay que fundamentar. Y de hecho esto suele pasar bastante. Pero para terminar, porque este tema lo vamos a volver a ver, está pensado más vinculado al tema del querellante, el querellante autónomo, la acusación alternativa, le vamos a dedicar otro momento, otro tiempo, porque no nos alcanza. Yo se lo dije a los organizadores que todo ese temario que habían pasado era muy largo, y es más, vamos a traer también otra gente. Para terminar, les quiero decir que, bueno, la audiencia preliminar es una audiencia fundamental, tenemos que prestarle mucha atención, tenemos que darnos esta posibilidad de repensar y de repensar nuestra forma de trabajar, porque tienen que ver con una lógica totalmente distinta. Y en esta lógica distinta me parece que los jueces tienen una gran responsabilidad. El juez de la preliminar tiene que también, permítame, la palabra no es lo correcto, pero hasta tiene una función pedagógica en este momento de la reforma, porque la reforma
La reforma se consolida con muchos años. Nosotros tenemos un déficit muy grande, que es no haber previsto una conducción estratégica del proceso de implementación. Es decir, no hay reformas tan tremendas como la que nosotros estamos implementando que carezcan de una conducción estratégica y articulada. Conducción estratégica, ¿qué significa? Que la reforma tiene que tener un liderazgo político, tiene que tener una conducción estratégica y tiene que tener mucha articulación entre los actores. Obviamente que ese liderazgo político, supónganse que lo asuma la Corte, con el MPA, con la defensa, requiere de ONG o de expertos, porque todos los ministros de la Corte no son expertos en sistema acusatorio. Pero tiene que haber una conducción. Nosotros tenemos una provincia muy extensa, yo he detectado muchas asimetrías regionales, hemos tratado de trabajar, pero un poco informalmente, para corregir, pero yo les aseguro que en los primeros 4 o 5 años de la implementación del código, no sé qué pasará ahora, tendría que volver a reevaluar, es como que había 4 códigos distintos en Santa Fe provincia, porque todos se manejaban de una manera diferente. Entonces, nosotros tenemos este déficit, que es la falta de una conducción, digamos, estratégica de la implementación para ir gestionando problemas, para ir resolviendo. Tenemos que apuntar fuertemente a la informatización del sistema penal. Mañana se va a firmar un convenio muy importante con el gobierno de la provincia, con el gobernador, la Corte, va a estar el MPA, va a estar la Defensa Pública. Esto seguramente nos va a ayudar mucho. Y bueno, y tenemos también que empezar a buscar nuevas metodologías y a cambiar un poco la dinámica. Yo veo que también que uno de los problemas de las audiencias, que tenemos toda una liturgia de la audiencia, las audiencias tienen que ser un poco más relajadas, digamos, más dinámicas, más claras. Hay que dejar toda esa liturgia que nos viene o que arrastramos, digamos, de una tradición que no tiene que ver o que no tiene nada que ver con esto. Y bueno, y trabajar mucho en este tema, que les vuelvo a repetir, es el tema de fundar la admisibilidad de la prueba por parte de las partes y de asumir el juez la responsabilidad que tiene en esta audiencia preliminar. Ya empezó el partido. Empezó el partido. Doctor, bueno, no le queremos robar más tiempo. Había una pregunta. No, yo no tengo problema, porque privilegio seguimos. esto, pero siempre digo. No, seguimos. Nicolás, siempre hago esta aclaración. También, yo los sábados y domingos me tomo para contestar, si tienen dudas o preguntas, me hacen muchas por correo electrónico, a mi correo, que es muy fácil, herbeta, en minúscula, herbetadaniel@gmail.com, herbeta es B larga doble T, sin H, daniel@gmail.com, y siempre en los cursos, a veces surgen preguntas que vos te quedás pensando y te surgen esta noche, o tenés un asunto y tenés una duda, y bueno, yo recibo muchas preguntas los sábados y domingos, y los sábados y domingos las contesto siempre. Sí, a veces las contesto antes, obviamente, hoy es lunes, pero normalmente como doy charlas los jueves, los viernes, aprovecho los fines de semana. De modo que les dejo esa posibilidad porque también todos querrán ver el partido. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad que ha sido muy amable y muy clara la charla y siempre muy inspiradora. Así que bueno, nos vamos despidiendo. La verdad que muchísimas gracias. Y bueno, han tomado nota del mail. Doy fe que el doctor contesta verdaderamente las preguntas. Así que. Nicolás, y después tenemos que programar otra charla. Vamos. Para, si quieren discutir un poquito de esto y avanzar. Bárbaro. Bueno, ahora. Ahí vi que también hay temas de derecho penal de fondo, hay otros procesales. Sí, ahora tenemos una la semana que viene, después está otra, pero podemos perfecto. En el medio meter alguna también y abrir a la discusión todas estas cuestiones, porque siempre van surgiendo infinidades de cuestiones, realmente son interminables, no alcanza el tiempo nunca. Así que pero bueno. No dejen de mandarme correo electrónico que yo les contesto seguro. Muchísimas gracias a todos y a todas por la participación. Y bueno, doctor Herbeta, muchísimas gracias y lo comprometo entonces para una futura charla. Excelente. Gracias. Muchas gracias, un gran abrazo. A todas y todos. Muchísimas gracias al doctor Daniel Aníbal Herbeta y a los asistentes, y nos volvemos a encontrar el martes próximo a las 17 horas
con el mismo ID y contraseña de Zoom, ya que es una reunión recurrente. Gracias. Hasta la Gracias, próxima. Ariel. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Chao, Nicolás. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias.